mundo convertido en cementerio. Un estado que domina con el miedo. Una ciudad sumergida en un infierno. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Muy buenas noches para los que nos acompañan ya en esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. En un reciente editorial publicado en Revolución Obrera, dice una de sus párrafos: conquistar la paz total en la sociedad solo será posible en el comunismo, cuando desaparezca la propiedad privada, las clases y todas las diferencias sociales. Y para llegar allí se necesita demoler con la violencia revolucionaria de las masas, con la guerra popular, todo el viejo aparato estatal de los explotadores y todo el poder del capital, estableciendo el nuevo estado de los obreros y campesinos para que la sociedad pueda avanzar al socialismo, primera fase del comunismo. De ahí que las buenas intenciones anunciadas en el proyecto del nuevo gobierno se convierten de hecho en un engaño para el pueblo. El que Gustavo Petro, los jefes socialdemócratas, pacifistas, liberales y en general los reformistas respalden ese ilusorio sueño es apenas la consecuencia de su estrechez de miras y la candidez de sus utopías, ya desechadas por la experiencia histórica. Bienvenidos a esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. Buenas noches, compañero José. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches a los compañeros que nos acompañan hoy en el programa. El gobierno viene hablando de acuerdo nacional y pacto social como la forma de atender los problemas y necesidades del pueblo. ¿Qué significa el acuerdo nacional? ¿Es posible un pacto social entre explotadores y explotados? Bienvenidos a Vanguardia Obrera. No olviden compartir el link. Bueno, compañero José, entonces vamos a tratar este tema que tiene que ver con lo del pacto social y la lucha de clases. A propósito de lo que ya conocemos de este poco más de un mes, tal vez, que lleva el gobierno de Gustavo Petro, y donde lo que hemos visto llama la atención la contraposición que existe entre lo que habla el gobierno desde el Ejecutivo y lo que vemos en la cruda realidad. Podemos decir que el gobierno de Petro sigue apostándole a que es posible conquistar esa paz total. Sigue llamando insistentemente a todos los colombianos a consolidar un acuerdo nacional entre todos para solucionar todos los conflictos por la vía del diálogo y la concertación. Ahora, recientemente, pues hoy mismo precisamente, ha dicho Gustavo Petro en una de sus declaraciones preparatorias pues al discurso en la ONU, que la clave de toda su política, de todo ese plan de gobierno, está en la educación. Es decir, que se necesita generar un proyecto educativo de gran envergadura para transformar a Colombia, para transformar la sociedad, para superar todos los conflictos sociales y de paso, pues, suponemos, pues, en ese sueño de convertir a Colombia en una gran potencia mundial. Dijo en una de sus partes en esa declaración que lo siguiente, dice: quiero que la educación sea la base de la transformación productiva de Colombia, que la educación nos permita dejar atrás la dependencia ya muy larga del carbón y del petróleo, hoy los dos principales venenos del mundo. Asimismo, nos hemos dado cuenta que el gabinete que lo está acompañando también hace eco de esas mismas campañas que lo que podemos ver es que se han convertido en fuertes campañas mediáticas donde todos pues le están apostando a que van a lograr unas transformaciones sobre la base de
el consenso, de llegar a acuerdos, de convencer a todos de sus políticas y de sus propuestas, ¿no? Se está viendo pues lo que está sucediendo, por ejemplo, con el tema de la reforma tributaria, que empezó pues con un plan de reforma tributaria y poco a poco lo han ido modificando, le han ido quitando cosas, pues buscando esa propuesta, ese equilibrio donde pretenden pues de esa manera conciliar el interés de buscar mejores condiciones, no solamente para todos los trabajadores, sino como que pretenden buscarle que sea una solución intermedia para toda la sociedad. Uno de los casos también, por ejemplo, de lo que hemos conocido recientemente, también tiene que ver con lo del ministro del Interior, ¿no? Que se ha vuelto pues muy popular por sus declaraciones, y donde dentro de las cosas que ha dicho recientemente es que la política del gobierno es de negociación, que la política del gobierno es de llegar a acuerdos con todos y que por lo tanto no son necesarios ya ningún tipo de paros ni bloqueos, porque su gabinete está listo, presto a asistir a cualquier parte donde haya que ir a conciliar. Es decir, todo pues para ellos como que pinta de que esa realidad de que la lucha de clases es el motor de la historia, como que según ellos ha sido superada por la historia y que Colombia, dicen ellos, puede vivir bajo un sistema que descanse sobre el diálogo social, donde no haya violencia, donde con el concurso voluntario de toda la ciudadanía vamos pues a transformar a esta realidad que es Colombia. Por decirlo así, es un bello sueño de hadas, un bello cuento pues que pareciera pues posible y hermoso para todos, ¿no? Pero entonces viene la otra parte, la realidad, el mundo real, donde se ve que no tiene absolutamente nada que ver con ese discurso, no solamente por la puja que hay a nivel de la discusión en el Parlamento, incluso entre los mismos del Ejecutivo, sino que además de eso se sigue incrementando pues uno de los problemas cancerígenos de esta sociedad, que tiene que ver con el negocio del narcotráfico. Es un negocio que sigue creciendo y donde los grupos armados, a esos que sueña con pacificarlos pues de una manera a través del diálogo, pues ellos por el contrario siguen disputándose a bala los territorios. Los dirigentes del pueblo siguen siendo masacrados por todos los días, los campesinos siguen esperando que les devuelvan sus tierras y al contrario, lo que sigue es aumentando el desplazamiento. Me llamó la atención, antes de darle pues la palabra pues y de compartir con ustedes unos testimonios, quiero terminar esta parte citando las cifras que son muy ilustrativas de Indepaz, donde ellos sacaron el último reporte el 9 de septiembre. A mediados de septiembre más o menos, según Indepaz, desde el 1 de enero hasta el 11 de septiembre, fueron asesinados 128 líderes sociales y defensores de derechos humanos. 128 en lo que va corrido del año. Y además de eso, 15 de ellos han sido asesinados desde el 7 de agosto hasta el 9 de septiembre. Es decir, más o menos un mes, asesinados 15. Y los firmantes del acuerdo de paz durante el año, a esa fecha, fueron asesinados 34. Eso pues como para mirar solamente ese tema, y el hecho es que la guerra reaccionaria por la renta extraordinaria, que es lo que hay de fondo, junto con las cifras de esos hijos asesinados, siendo terriblemente dolorosas, son solo dos de las tantas realidades que nos tienen que bajar de las nubes en el que el gobierno nos quiere tener para poner los pies sobre la tierra. Pero además de eso, oigamos pues y veamos unos testimonios que nos hicieron llegar unos compañeros para el programa. Seguramente a mí me van a matar. Mi nombre es Jefferson Murillo. Soy líder social en la vereda Rayadero del municipio de Puerto Salgar. Esta es la historia de resiliencia
de más de 50 familias campesinas que han sido amenazadas, que vienen siendo amenazadas por el general Juan Jaime Martínez Sosa, comandante de la base aérea de Puerto Salgar, Cundinamarca. Con intimidación, con presiones y con tácticas paramilitares, este general pretende apoderarse, apropiarse ilegalmente de unas tierras que no le pertenecen. El día de hoy, 17 de septiembre del 2022, nuestro compañero, el que ven aquí en la imagen, fue amordazado, amarrado, atado a un palo por 3 hombres que me estaban buscando a mí para matarme, pero como yo no fui a hacer el corte de plátano hoy, lo amarraron a él y le dijeron que se fuera del lugar si no quería perder su vida. Esta situación me ha llevado a tomar medidas de protección para salvar mi vida, y desde este lugar sigo haciendo denuncias por las redes sociales y ante la CIDH. Por esta razón le pido a todos los internautas que puedan compartir este video, por favor hacerlo, para que llegue a manos de un periodista serio como lo es Pirri, a quien me urge contactar, para entregarle más de 500 horas de videos donde quedaron grabados los atropellos, vejámenes y la expropiación por vías de hecho que hizo el general Juan Jaime Martínez Sosa a esta familia de indígenas que perdieron sus cultivos y hoy en día están perdiendo más de 130 toneladas entre papaya y plátano. Ya viene. Oiga, eso pasa de los troncos eso hacia allá, no me van a pegar los troncos. Mire, eso es el desplazamiento que hace la Fuerza Aérea Colombiana a los campesinos del Rayadero, de la vereda Rayadero, municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, pueblo colombiano. Esto es una gran evidencia del atropello que están cometiendo la Fuerza Aérea Colombiana en mando del señor general. Mírelo. Mire, tranquilo que cuando llegue Derechos Humanos se va a dar de cuenta que es lo que le toca cancelar de bolsillo suyo. Cuando llegue Derechos Humanos se va a dar de cuenta cuando llegue Derechos Humanos Internacional. De tal manera que le pido el favor y le ruego a todos los internautas que difundan este video, lo compartan, para que llegue a las autoridades, le llegue a Pirri y de esa manera yo pueda salvaguardar mi vida. Muchas gracias. Reciban un saludo muy especial de la Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera USO. Les habla Isnardo Lozano Gómez, secretario de Asuntos Administrativos de la Junta Nacional. Queremos agradecer la oportunidad que nos dan por este medio para expresar el inmenso dolor que embarga a ese sindicato, el cual después de 20 años nuevamente vuelve a ser sacudido por las balas asesinas de los enemigos de la paz. Con profundo dolor dimos la despedida a nuestro compañero Sibaris Lampreda, quien fuese ultimado con 5 disparos en su cuerpo el día sábado 10 de septiembre, alrededor de las 7:30 de la noche, cuando salía del velorio de su señor padre, quien había fallecido por temas de salud. El compañero Lampreda es asesinado prácticamente al frente de las instalaciones de nuestro sindicato en la ciudad de Barranca Bermeja. Se desempeñaba como guarda de seguridad, pertenecía a la empresa Cevicol y trabajaba en la refinería de Barranca Bermeja. Tenía 42 años de edad y hacía parte de la junta directiva, la subdirectiva de la USO de Barranca Bermeja. Rechazamos estas acciones que buscan desestabilizar el gobierno del cambio, desdibujarlo y atacar la institucionalidad. Está claro que como sindicato rechazamos este tipo de acciones, provengan de donde provengan, y continuaremos aunando esfuerzos para consolidar la paz de este país. La Unión Sindical de USO está próxima a cumplir 100 años de existencia, 100 años de lucha, 100 años de resistencia, 100 años de aportar a una empresa como Ecopetrol y al país.
hemos sufrido los golpes de cerca de 110 compañeros asesinados por rechazar las medidas arbitrarias de los patronos de turno y de las injusticias sociales. Y en esta ocasión, aunque lamentamos profundamente la partida de nuestros compañeros Ibares, no resignaremos nuestro sueño de ver una Colombia en paz y con justicia social. Tengan la seguridad que este sindicato, que esta junta directiva seguirá adelante, por encima de las adversidades, seguirá adelante aportando nuestro granito de paz para consolidar esa paz y para hacer de este país cada vez más y más grande. Muchas gracias por este espacio. Un abrazo muy fraternal desde la ciudad de Barranca Bermeja. Buenos días, les habla el fiscal de la UTC a nivel nacional y el presidente de la UTC Caribe. Le informo a la ciudadanía colombiana, al presidente de la República, a la Defensoría del Pueblo y a las demás organizaciones de derechos humanos, de los cuales los dirigentes sindicales de la UTC Caribe y la UTC Guajira venimos siendo amenazados, como pasa en mi caso, con varios panfletos, coronas, amenazas personales en el sur de Bolívar, amenazas en La Guajira, y han violentado la sede llevándose computadores y documentos de la sede de la UTC en el municipio de Soledad. Asimismo, han amenazado a dirigentes sindicales con panfletos y hostigamientos de patrullajes en moto, como le pasa al dirigente sindical de la UTC, Javier Palís. Igualmente al dirigente sindical de la Colombia Humana y de la UTC, trabajador de la Universidad del Atlántico, Ernesto Díaz, le han llegado panfletos y ha sufrido ataques políticos dentro de la Universidad del Atlántico, introperios de la universidad, señalamientos, e inclusive ha tenido ataques por propios profesores de la universidad y muchachos que se encuentran dentro de la universidad. Asimismo, también Javier Palís, quien es trabajador de la Universidad del Atlántico. Al compañero Rafael Rodríguez sufrió meses anterior un atentado también en la ciudad de Barranquilla. El compañero Alfredo Díaz, también le han llegado coronas, le llegaron panfletos, hostigamientos. Al compañero David Mengual ha sufrido varias amenazas, las cuales se encuentra al frente de la Fiscalía informada de ellos, por lo que dejamos en manos de la sociedad colombiana este comunicado y dejamos en manos del Estado colombiano la responsabilidad. Notificamos al presidente, al defensor del pueblo nacional, de los hechos que ocurren, para que por favor se hagan las investigaciones del caso y se dé la seguridad ante los derechos que tenemos los colombianos de libertad y de reunión y asociación. Tengan buena tarde, compañeros. El sábado 10 de septiembre del 2022 fue asesinado en Barranca Bermeja el dirigente sindical de la Uso Subdirectiva Barranca Bermeja, Sibares Lamprea. Hace más de 20 años a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo no le asesinaban a un compañero y dirigente sindical. El último fue el compañero Rafael Jaime Estorrá en el 2002, cuando lo asesinaron al frente de su casa junto con un sobrino. Este hecho enluta profundamente el movimiento sindical, específicamente a nuestra organización, ya que si bien el compañero no tenía amenazas, nos preocupa el hecho de que cuando él iba saliendo precisamente, un hecho lamentable, por más y repudiable, de la velación del cuerpo de su señor padre, el compañero fue impactado por 5 balas que acabaron con su vida y dejaron a hijos y esposa desamparados. Es preocupante el hecho de que las organizaciones sociales, en un gobierno que le apuesta por la paz, estemos siendo atacadas por fuerzas a los que no les conviene estar en paz en los territorios, pero que por sí llevan implícito
temas que tienen que ver con disidencias, con guerras entre bandas criminales, en la cual pues los líderes sociales, ambientales, sindicales, campesinos, juveniles, indígenas, quedamos en la mitad del conflicto. Actualmente los dirigentes de la Unión Sindical Obrera a nivel del país, de sus directivas, muchas están sin un esquema de protección que, si bien les garantice por lo menos la movilidad, también les garantice una respuesta o una reacción inmediata ante cualquier hecho de violencia que se pueda presentar o de agresión que se quiera realizar contra algún dirigente. Hacemos el llamado al gobierno nacional a través de la Unidad Nacional de Protección, al mismo Ecopetrol, el cual a través de diferentes estudios de seguridad nos ha dado el riesgo como ordinario, a pesar de estar en territorios donde el ciclo de violencia es bastante fuerte y donde confluyen diferentes actores armados. Aquí no estamos hablando entre un dirigente que trabaja para Ecopetrol o un dirigente que trabaja para empresas contratistas, como es el caso del compañero asesinado Sibari Lamprea, sino que efectivamente se tiene que garantizar el ejercicio sindical, y esta garantía pasa por que el gobierno asuma los compromisos que tenemos en los diferentes aspectos, como la Defensoría del Pueblo a través de las diferentes alertas tempranas, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde tenemos unas medidas cautelares que nos hacen sujetos de protección, y rechazamos este hecho que enluta no solo a una familia, sino al movimiento sindical y específicamente a la Unión Sindical Obrera. Por eso pues se realizaron diferentes manifestaciones en la refinería, en los diferentes campos a nivel del país, rechazando el asesinato del compañero, pero también exigiendo una reacción inmediata y un estudio nuevamente de las medidas de seguridad que tienen los dirigentes a nivel del país. Esperamos se tomen las medidas necesarias que impidan que un hecho como estos vuelva a ocurrir, y ya hacemos un llamado a todos los movimientos sociales para que nos unamos en fraternidad y protejamos la vida y luchemos por la paz como el bien y como el fin de toda sociedad. Bueno, hemos dado pues todo el tiempo para escuchar estos testimonios, porque pues los compañeros se han tomado la tarea muy en serio y han hecho esa labor de denuncia de esta realidad que está viviendo no solamente los compañeros pues allá, lo que denuncia el compañero de la USO, el compañero de la UTC, y lo que se ve pues ahí en el registro pues de video del compañero de Puerto Salgar, y esa realmente pues una muestra de lo que se está viviendo en Colombia, en muchas partes pues del país, y por eso hemos dado pues el tiempo suficiente para ver pues y escuchar en vivo y en directo cómo es que está esa situación a nivel nacional. Igualmente saludamos pues a los compañeros que están en el chat, que están compartiendo esta transmisión. Vemos ahí pues el saludo de los compañeros de la Escuela Sindical María Cano, de Jairo Moreno, de Elizabeth Cirani, de Adela Lovelange, de la compañera Janet Vivas, de Acional Piacenco, de Ali Jiménez, de Francisco Garnica, de la compañera Marta Claudia Usma, de Sintra Queralti, del compañero que nos acompaña desde Chile, de José Luis Arboleda, Jaime Cifuentes, Jaime Flor, Isaías Blanco, Elsa Moreno, Arley Martínez, José Fabio Calle, Carlos Mario Cardona, que son los compañeros pues que nos han enviado algún saludo. Los invitamos pues a todos, a ellos y a los otros compañeros que estén en la transmisión, a que la compartan. Y bueno, vamos aquí a conversar con el compañero José sobre este
esta situación y cómo entendemos pues lo que está sucediendo y las perspectivas que tiene eso bajo el título del programa que hemos llamado hoy Pacto Social y Lucha de Clases. Bueno, para empezar, pues hay que decir de las denuncias y el sentimiento, la idea general, o por lo menos lo que expresan los compañeros de la USO y los compañeros de la UTC, en alguna medida de la sinceridad que tienen en cuanto a la lucha por la paz. Un sentimiento justo, pero que toca desmenuzar en concreto para saber si eso es posible o no. No se trata de buenas intenciones o de la buena voluntad de la gente. Hay que explicarse por qué se presentan los hechos actuales y que no solamente tienen que ver con el asesinato, las amenazas, sino incluso con los demás problemas que existen en la sociedad colombiana. En estos días, pues, ayer, hoy, el propio ministro del Interior, del diálogo que van a establecer en el suroccidente, en Tumaco, donde van en este año 300 muertos. Por no hablar, pues, de otros asuntos, como el hecho de que un rector, el rector de la Universidad Militar Nueva Granada, agrede verbal y físicamente a los compañeros sindicalistas por poner un cartel de denuncia, o las manifestaciones de los obreros en las distintas partes de Surtiaves, por ejemplo, Aves, y en Coca-Cola, en distintas partes, empresas, de la movilización permanente de los obreros, de paros, de mítines, de denuncias sistemáticas frente a atropellos, persecuciones a las organizaciones, de amenazas de despidos masivos, en fin. Y las ya conocidas, pues, de las recuperaciones de tierras anunciadas, pues, o denunciadas por los propios gobernantes como invasiones de tierra, haciéndole caso, pues, a los reaccionarios, de que no se trata de recuperación de las tierras usurpadas, sino que son invasores. Y todo esto nos lleva a examinar la idea esa a que le hacen permanentemente y todo el tiempo desde el gobierno al acuerdo nacional, al pacto social y al diálogo social como solución a los problemas, e incluso la aspiración esa de la tal paz total. Y entonces desmenucemos el asunto. ¿En qué consistió el acuerdo nacional? Ya se presentó. El acuerdo nacional consistió en que los partidos de las clases dominantes decidieron apoyar, entre comillas, al nuevo gobierno, y lo hicieron. El llamado de Petro fue: ayúdenme, vamos a hacer un gobierno entre todos, y de hecho inmediatamente. Entonces se declararon como parte del nuevo gobierno el Pacto Histórico, Comunes, el Partido Liberal, el Partido de la U, es decir, los santistas, el Centro, Alianza, Esperanza y Alianza Verde, y hasta el Partido Conservador decidió declararse partido de gobierno. Otros, como Dignidad, Cambio Radical, Colombia Justa Libres, Mira, el Nuevo Liberalismo, decidieron declararse independientes y solo quedaron en oposición al nuevo gobierno el Centro Democrático y la Liga de Gobernantes contra la Corrupción. Por obligación, pues, le tocaba al contradictor de Petro declararse en la oposición para conseguir la curul que le otorgaban, pues, por ser el representante, el contradictor, pues, en la justa esa por la presidencia.
¿Y qué resultó de este acuerdo nacional? Los principales ministerios en manos del Partido Liberal. 4 ministerios. Del santismo, del partido de la U, 2 ministros. Del Partido Conservador, 2. De los tales independientes, 3. Y el resto están en el pacto histórico, en esa coalición, es decir, de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, del falso Partido Comunista Colombiano, del Polo Democrático Alternativo, de Estamos Listas y del Somos porque Somos, de Francia Márquez. Los principales ministerios quedaron en manos de los partidos de las clases dominantes. El de Hacienda, el del Interior, el de Gobierno y, entre comillas, un independiente en el Ministerio de Defensa. Y ese fue el acuerdo. Y ya lo hicieron. Ahora bien, es un acuerdo que no hay tal acuerdo. Entonces se presenta el asunto de que frente a cualquier medida medio tibia que se anuncia y de los proyectos que han presentado, que básicamente ahorita están interesados en echar para adelante la tal reforma política y la reforma tributaria, inmediatamente encuentra la repulsa de las clases dominantes, es decir, de los que están en el mismo gobierno. Incluso en el mismo gobierno está la mafia gobernando, están cogobernando con la mafia. Esa es la realidad y esos son los hechos exactos. Entonces, frente a medidas tibias presentadas pues como en la reforma tributaria, inmediatamente anuncian los del Centro Democrático y de la Salvación Nacional, Enrique Gómez, manifestación contra la reforma tributaria y vamos el 26 a la calle. Frente a la alza de la gasolina, entonces igualmente, frente incluso a anuncios que son meramente anuncios, hasta ahora no hay ninguna cosa concreta, es decir, no han aprobado la primer ley, anuncios de entregarle a los viejitos 500,000 pesos mensuales, inmediatamente salen los de los fondos de pensiones. Es decir, el acuerdo es por arriba y es el trapicheo en que se encuentran ahorita mirando a ver de cómo queda eso. Allí no está el pueblo representado. Los representantes de las clases dominantes y de la pequeña burguesía, todos esos movimientos, la UP, el partido ese comunista falso que llamamos partido mamerto entre el movimiento obrero, el Polo Democrático de Estamos Listas y Somos porque Somos, son realmente agrupaciones de la pequeña burguesía. Y así está. Ahora, hablan además del pacto social. Entonces, y hablan pues de que es posible hacer un pacto social. Un asunto que ha sido ensayado y que realmente significa en términos prácticos que el proletariado renuncie a sus intereses de clase en aras de los intereses de la burguesía o incluso, como dice algún compañero en el chat, lo lograron y lo han logrado en los países imperialistas en preparativos de las guerras imperialistas justamente. Entonces en la Primera Guerra Mundial hicieron la socialdemocracia traidora, hizo un pacto con la burguesía, hizo un pacto social con su burguesía para que invadiera a otros países, para que participara en la guerra imperialista por el reparto del mundo. Igualmente lo hizo un sector pues de la aristocracia obrera en Alemania para apoyar el nazifascismo y ya. Es decir, y lo que ha sido la historia de los pactos sociales en Colombia
y los acuerdos nacionales en Colombia ha sido a costa de el sacrificio de la clase obrera y de los campesinos. Y ya tuvimos un gran acuerdo nacional que fue lo que se concretó en la Constitución del 91. Y sí, fue el pacto que hicieron entre los grupos guerrilleros pequeño burgueses con la gran burguesía y los imperialistas, y le regalaron la Constitución del 91. Y después de eso, ¿qué vino? O antes de eso incluso, que era parte de ese pacto y de ese acuerdo nacional, la ley 50 del 90, la ley 100 del 93 y toda la legislación antiobrera y antipopular de allá para acá. En eso ha consistido pues los acuerdos nacionales y los pactos sociales aquí. Incluso el último que se presentó, que fue durante el gobierno de Samper, fue eso. La CUT firmó un pacto y los jefes vendiobreros de las centrales sindicales hicieron un pacto con el gobierno de Samper a cambio de que no le hicieran huelgas y manifestaciones cuando Pastrana pedía la cabeza por el ya conocido proceso 8000. Es decir, cuando le destapan pues de que la campaña de Ernesto Samper a la presidencia había sido financiada por la mafia. Y entonces silenció el asunto de esa forma. Y le costó a la clase obrera, indudablemente. De todo esto, eso ya se ha ensayado. Incluso ahorita, recientemente, no hay necesidad de ir muy lejos para saber lo que se presentó en Europa después de los gobiernos socialdemócratas, que es idéntico a lo que están tratando de ensayar aquí, de bregar a conciliar los intereses de clases que son antagónicas. Y la lucha de clases es un fenómeno objetivo, real, existe independientemente de la voluntad de los hombres. Por allá en 1848 decían Marx y Engels en el histórico manifiesto del Partido Comunista que la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases, exceptuando la comunidad primitiva. Y es un hecho histórico, es una verdad que ahora se ve confirmada en los hechos diarios cotidianos de la sociedad colombiana, a pesar de los discursos, los anuncios y las buenas o malas intenciones de un acuerdo nacional o de un pacto social. Es decir, existe una aguda lucha de clases que ha sido exacerbada por la crisis económica del capitalismo mundial, de un sistema que se está muriendo, que se está descomponiendo y está pudriéndose, y que está exigiendo un cambio verdaderamente de raíz, de fondo, de las relaciones en que los hombres producen los bienes materiales y cómo distribuyen esos bienes materiales. Y esa crisis ha llevado al límite la crisis social mundial. Colombia no escapa a eso. Por tanto, hablar ahorita de un pacto social en las condiciones del capitalismo moribundo es exigirle, y en las condiciones de un país capitalista oprimido como es Colombia, es exigirle al proletariado y a los campesinos que se mueran de hambre, que renuncien a sus intereses para favorecer a los capitalistas. Pero de hecho, lo que se ve en la realidad es que no es posible conciliar esos intereses que son de clases antagónicas, y es lo que estamos viviendo a diario. Esa ha sido la pretensión de los jefes de las centrales vendiobreras, pues de los jefes vendiobreros de las centrales desde hace más de 40 años, y es lo que se presenta ahorita con el propósito ese expreso del gobierno, que no lo ha ocultado, de desarrollar el capitalismo, es decir, de aplicar y pretender resolver los problemas creados por el capitalismo con más capitalismo, cuando lo que exige el capitalismo es destruirlo, es acabarlo para darle rienda suelta
a las fuerzas productivas, al desarrollo social. Es imposible eso porque ha sido el resultado del desarrollo del capitalismo, de las contradicciones del capitalismo, el que llevó a los levantamientos del 2019, del 2020 y del 2021. Y la situación se hace cada vez más insoportable porque esas reivindicaciones no han sido resueltas para el pueblo. Y esa es la causa más profunda de las manifestaciones que se presentan a diario, de las recuperaciones de tierras, de los bloqueos, de los paros y las huelgas políticas de masas que estamos presenciando. Y, de hecho, lo que está haciendo la reacción también, matando gente, haciendo las caravanas como las que hicieron hoy, pues que mostraban las caravanas de los ganaderos escoltadas por el ejército, demostrando su poderío y anunciando que no están dispuestos a ceder las tierras que le usurparon a los campesinos. Lucha de clases es inevitable y no está causada por los agitadores comunistas o por desadaptados sociales o gentes enemigas de la paz o enemigas del gobierno de Petro. Ahí, a propósito de eso que está comentando José, el parangón que nos comenta el compañero de Chile es bien especial, ¿no? Él dice, el pacto social en Colombia y en Chile con Boric es para salvar el pellejo del capitalismo que está en pique de decadencia. Porque sí, esto no es puede que sea muy novedoso para el pueblo colombiano, pero no es nuevo para la sociedad. Latinoamérica y Europa sobre todo están llenos de ejemplos de esto mismo. Desafortunadamente somos pueblos que a veces tenemos que meterle la mano a la candela para darnos cuenta de que sí quema y nos toca vivir en carne propia esas experiencias ya vividas por otros pueblos, pero sí, esa es la realidad, porque un asunto que se pone en evidencia aquí es que efectivamente ese tema pues de la socialdemocracia, de ese sector de la política que sigue soñando, sigue pregonando la idea de que se puede construir un capitalismo que beneficie a todo el conjunto de la humanidad, se manifiesta de esa manera en toda la fraseología, en todo lo que ellos dicen, ¿no? Porque sí se diferencian del sector más abiertamente burgués y reaccionario en la medida en que ellos hablan pues de eso, ¿no? De paz social, de pacto social, de acuerdos, de justicia social, de un Estado social de derecho, como lo decía el mismo ministro del Interior, Alfonso Prada, en estos días, hablando de que había que quitarle pues a los ricos para darle a los pobres, a los Robin Hood, y se basa en que él dice textualmente que estamos en un Estado social de derecho donde el ser humano es el centro. ¿Sí? Es decir, esa idea como traída pues de los cabellos, y que realmente representa lo que ellos piensan, pareciera como que no se dieran cuenta o olvidándose de que el problema de quitarle a los ricos no es un problema de buenas o malas voluntades o de educación, como habla pues ahora Gustavo Petro, que es que vamos pues a educar a toda esta población, a toda esta gente, y con la educación entonces vamos a superar el gran problema de la lucha de clases. No, realmente eso no es así, y además porque sumándole pues a lo que destaca José en el aspecto aquel de que todo esto está fundamentado y levantado sobre algo que ellos no pueden quitar de la realidad, que es la lucha de clases, está también el otro tema que es el Estado, ¿no? ¿Sí? O sea, se pone en evidencia que efectivamente el Estado, independientemente de quién esté administrándolo, de quién esté a la cabeza, incluso de todo el aparato estatal, podríamos incluso hacer el ejercicio, hipotéticamente hablando, de que se le metieran toda esa cantidad pues de
de dirigentes socialdemócratas y todos esos mamertos, hasta los troscos, pues que les dieran puestos en esos puestos administrativos y en el Parlamento fueran mayoría, el Estado es un Estado de clase. Y el Estado está hecho para defender unos intereses de unas clases específicas, no de todas las clases de la sociedad. ¿Sí? Y ese es el otro aspecto importantísimo que tenemos que tener en cuenta ahí. Es decir, ese sueño de un gobierno de toda la sociedad es un absurdo, es un contrasentido, porque el Estado es un Estado que está al servicio en Colombia, de los terratenientes y de los capitalistas, y ellos no van a ceder un milímetro en defender sus intereses. Y todo el que se monte en administrar el Estado tiene que someterse a las políticas y a las decisiones que ellos imponen. De ahí pues que ellos, lo que se comentaba ahora, de que lograron ese gran acuerdo y ese consenso, pues el consenso se da sobre la base de eso. Es decir, estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en aplicar estas políticas, estas medidas, no las de toda la sociedad, ¿sí? Y el trato mismo que se le da a las medidas pues que van tomando, donde incluso, por ejemplo, en el problema de tierras que comentaba ahora José, es bien ilustrativo cómo el problema de la tierra, que es uno de los grandes asuntos explosivos que se han dado en las últimas décadas aquí en Colombia, toda la lucha del pueblo colombiano, de todos los campesinos y de esos obreros ya proletarizados pues en el campo, sobre la base de esa violencia pues que han sufrido, toda esa petición y toda esa exigencia de la restitución de tierras, que ha sido levantada desde el Estado como una política supuestamente del Estado para beneficiar a los campesinos. Ni en este gobierno, en el gobierno de Gustavo Petro, que se esperaría que hubiera un cambio pues en esa postura, ¿sí? Ellos mismos ponen en evidencia que es más de lo mismo. Es decir, ellos no cambian su discurso de los gobiernos anteriores de que están por darle tierra a los campesinos, pero se mantienen incluso en el respeto a esa propiedad que usurparon por la violencia a los campesinos mismos. Ellos no están hablando de que van a expropiar, ¿sí? Ellos también renunciaron a eso. Ellos siguen con las mismas políticas, con fraseología socialdemócrata, con fraseología populista, pero están decididos a eso. Textualmente, pues, en una de las preguntas que le hacían en estos días al ministro Prada, le preguntaban de cómo va a impulsar una reforma agraria en medio de esas invasiones. Y él mismo decía lo siguiente, textualmente, en la respuesta lo dice, lo que tenemos es un balance que se requiere para solucionar la guerra en Colombia. Una meta clara de Estado y de gobierno es lograr tener 3 millones de hectáreas productivas dentro de la frontera agrícola. Es decir, son 3 millones de hectáreas distintas a las usurpadas por la guerra, ¿sí? Y puedan ser democráticamente distribuidas para garantizar un acceso a la tierra suficiente para campesinos, comunidad negra, indígena y en general de los colombianos que habitan el territorio en el campo. ¿De dónde van a salir? Entonces él mismo lo dice. Son 3 millones de hectáreas que pueden llegar a costar, si fuese a 10 millones la hectárea, 30 billones. Es decir, lo que están planeando es comprarla. Es decir, no va a haber restitución de las tierras usurpadas. Entonces, con la misma fraseología y con todo lo que ellos cambian, en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿sí? Y el otro fenómeno, pues, alrededor de eso que estamos presenciando por estos días, tiene que ver con un asunto que se ha vuelto polémico incluso, de la acción, pues, en varias partes del país, de campesinos, indígenas, de comunidades que han invadido tierras reclamando, pues, propiedad sobre ellas, y la respuesta del gobierno ha sido contundente. Es decir, la respuesta del gobierno es
condenar esa acción de la comunidad, condenarla en general incluso, porque claro, está pues esa idea pues que anda rondando en los medios de que puede existir efectivamente ahí acciones de los opositores, de sectores opositores al gobierno de Petro que están promoviendo esas invasiones de tierras. Y eso es posible, ¿cierto? Sin embargo, es completamente reaccionario condenar todas las acciones de invasión de los campesinos a territorios, porque eso es una cosa histórica. Es decir, en la medida en que ningún gobierno ha dado soluciones reales para esa expropiación violenta de los territorios, las comunidades llevan años, décadas haciendo esas acciones. Es decir, no es algo nuevo, no es algo que se presenta ahorita en el gobierno de Petro para que vengan y digan que son acciones de la derecha para ir en contra del gobierno. Y el gobierno sí rápidamente ha salido a condenar todas esas acciones. Cuando el gobierno inmediatamente condena esas acciones, lo que está dándole es carta blanca a los terratenientes, a los ganaderos, a la burguesía en el campo, para que se defienda. Es decir, está legalizando, además de eso, la violencia contra los campesinos, ¿sí? Porque si ellos condenan esas acciones de los campesinos, obviamente están diciéndole a ustedes, a los otros, ustedes son dueños de esa tierra, y claro, ¿cómo no se van a defender de eso? ¿Cierto? Entonces así nos duela y así le duela a la gente que con buenas intenciones apoyó y confió en esa propuesta del pacto histórico. Tenemos que decir y tenemos que insistir en lo que hemos dicho siempre, que eso es un sueño, que eso es una ilusión, que eso lo que se ha convertido, esa propuesta pacifista, ese camino a través de las elecciones de solucionar los problemas del pueblo, lo que lleva como consecuencia directa, y ya ahorita lo podemos ver en vivo y en directo, lo que lleva es a llamar a la población a que no luche, a que se quede quieta, incluso porque ahorita uno de los problemas que se está presentando precisamente es que resulta que hay gente, hay sectores afectos al gobierno, sectores que defienden el gobierno del pacto histórico, que están condenando las movilizaciones, que están condenando todas las formas de protesta, que están diciendo que no se puede hacer movilizaciones contra el gobierno, que el gobierno está tendiendo la mano para llegar a acuerdos, para hacer mesas de diálogo, para negociar absolutamente todo, y en esa medida que no se deben hacer movilizaciones, y entonces están echando en un saco, en el mismo costal, absolutamente todas las movilizaciones que se presenten para exigir sus derechos. Y en eso hay que aprender a diferenciar, ¿sí? Entonces, y claro, en ese sentido, por ejemplo, también hay aquellos que en el tema pues de esa movilización que están llamando para el 23, para el 26 de septiembre, entonces les están oponiendo, algunos están llamando a oponerle a esa movilización otra movilización, pero no por las banderas, por el programa de lucha, por las reivindicaciones del pueblo colombiano, las que son objetivas, reales y se pueden determinar con exactitud, sino que están llamando a movilizarse en apoyo al gobierno. Es decir, el pueblo no tiene por qué apoyar absolutamente a ningún gobierno bajo un Estado capitalista, bajo un Estado en las estructuras de una sociedad burguesa. El pueblo no tiene por qué comprometerse a apoyar un gobierno en general, ¿cierto? Y eso se está presentando. Entonces, en eso tenemos que ser muy claros y tenemos que enfatizar muy bien y saber cómo y cuál es la posición correcta de cómo actuar frente a eso, ¿sí? Y por eso es importante que analicemos ese tema de las movilizaciones, ¿sí? De cómo es que hay que entender ese fenómeno que se está presentando, porque hace parte pues de la táctica pues correcta o incorrecta que se adelante por parte del movimiento comunista y en general del movimiento revolucionario. Bien, hay una compañera que dice que mucha charla y poca acción, y que entonces qué es lo que hay que hacer, que una golondrina sola no llama verano.
Justamente toca, para movilizarse con acierto, toca tener claridad en las ideas. Y ya escuchamos, y la compañera pudo escuchar a los compañeros de la USO, ellos esperanzados en que el gobierno va a resolver. Incluso dirigentes sindicales que están llamando a organizar una manifestación en apoyo al gobierno el 2 de octubre en contravía de la movilización que está organizando la reacción para el 26 de septiembre. Así está el asunto. Y en medio de toda esa, que es lucha de clases, todas son manifestaciones de la lucha de clases, de esa lucha de clases inevitable, primero hay que tener claridad. Es decir, primero armar la cabeza para poder llevar ideas correctas a nuestra clase, a las masas populares, a los obreros y a los campesinos. Y hay que diferenciar entonces las movilizaciones del pueblo, las recuperaciones de tierra, los bloqueos que hacen las masas para obligar a los capitalistas y al Estado a ceder las reivindicaciones populares, que son completamente diferentes a las movilizaciones convocadas por la reacción, por los uribistas y por toda la gente que está convocando para el 16 de septiembre. Y algunos compañeros dicen, toca apoyar el 26 de septiembre. No, el proletariado y los campesinos y las masas populares no pueden apoyar una movilización de la reacción. No pueden ir a la cola de los peores enemigos del pueblo colombiano, de la mafia y el paramilitarismo. No se debe marchar el 26 de septiembre. Entonces marchemos el 2 de octubre, dicen los compañeros. Si la movilización es en respaldo al gobierno de Petro, no debe la clase obrera ni los campesinos salir a manifestarse. ¿Y por qué? Si es un gobierno que está en contra de los capitalistas, dicen, no, como vimos, en el gobierno está la mafia gobernando también, y están los partidos de los enemigos de la clase obrera también, es decir, ese no es un gobierno que sea del pueblo, enteramente de los obreros y los campesinos. Es un gobierno que está sirviéndole a los capitalistas y bregando a servirle por el otro lado al pueblo. Es decir, es un gobierno que está tratando de servirle a Dios y al diablo, pero en el gobierno está el diablo, no está Dios. En el gobierno son los capitalistas, los representantes del imperialismo, los representantes de las clases dominantes, y no los obreros y los campesinos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones a las que hay que ir, a las que hay que apoyar? Por supuesto, las propias nuestras. Las manifestaciones que van en defensa de los intereses de los trabajadores. Y preguntan unos, ¿y entonces qué hacemos, por ejemplo, si se presenta, si el gobierno presenta un proyecto de ley bien bonito que va en beneficio de los trabajadores? Listo, tenemos que mirarlo, pero esos no es los que están allá ahorita. La reforma laboral incluso que están haciendo, entre otras cosas, entre los empresarios y los jefes vendeobreros con la ministra, quién sabe qué engendro resulte de eso. Si el gobierno propusiera abolir la ley 50 del 90, por supuesto, la clase obrera debería apoyar de una medida y un proyecto de ley en ese sentido. Y tendría que movilizarse, pero incluso hacer huelga para que eso se pueda cumplir. Porque ese es el problema. Es decir, únicamente en la medida en que la clase obrera y el pueblo luche, los capitalistas van a ceder. De resto, no lo van a hacer por muy buenos propósitos y buenas intenciones
que tengan algunos representantes del gobierno, incluso algunos ministros, entre comillas, de izquierda. ¿Por qué inmediatamente atienden los bloqueos en el Guavio? Es decir, carreteras olvidadas desde hace 40 años que no tienen ningún mantenimiento, e inmediatamente salen y se tienen que sentar y sientan al gobierno, y automáticamente, por obra y gracia de el Dios pueblo, inmediatamente aparecen maquinarias, máquinas amarillas que van a ir por lo menos a despejar la vía y a medio tapar huecos. Y lo otro, promesas de que van a arreglar, de que van a negociar y que van a establecer investigaciones y mesas para hacer no sé qué otras cosas. Pero automáticamente el Estado interviene en la medida en que la gente, los hechos obligan a que intervenga. Y lo mismo es frente a los capitalistas. Inmediatamente intervienen y los capitalistas dicen, bueno, negociemos, sentémonos, cuando los trabajadores bloquean, cuando hacen paro, cuando hacen el mitin, es decir, cuando se movilizan. Y no tenemos de otra. Es decir, el proletariado no tiene, y los campesinos y las masas populares no tienen de otra que movilizarse y luchar, que es la única forma en que el gobierno, como representante de los capitalistas, va a ceder. En eso consiste la lucha de clases. Y en estos momentos se exige en particular de los obreros revolucionarios, de nosotros, de los comunistas, de la gente consciente, elevar la conciencia de esos compañeros que han sido engañados por esos cantos de pacto social y de diálogo social para resolver los problemas, y decirles, no es por ahí, ese camino no es, compañeros. Es inevitable la lucha de clases, que tiene que hacerse cada vez con mayor conciencia, con mejor organización, pensando y explicando además la perspectiva de esa lucha de clases, es decir, esta lucha, la actual, la inevitable, la que no puede impedir ni Petro ni nadie, tiene que conducir y tiene que contribuir a preparar las fuerzas del pueblo para la revolución, para los combates decisivos, para la insurrección armada, que destrone a los explotadores, conquiste el poder real para el pueblo gobernando, los obreros y campesinos armados gobernando, ese sí puede garantizar las verdaderas transformaciones que necesita la sociedad colombiana. Y son sencillas. ¿En qué consisten? Abolir la propiedad privada sobre los grandes medios de producción y acabar con la explotación asalariada. En eso consiste la solución a los problemas de fondo de la sociedad colombiana, pero eso no se va a hacer por las buenas. La burguesía no va a ceder sus privilegios desde el gobierno o desde el parlamento. Y toca por la fuerza, y por la fuerza de los fusiles. Bien, es importante para terminar lo siguiente, de acuerdo a lo que hemos hablado. Una cosa es la claridad del análisis pues, que hay que hacer de esa realidad, de lo que está sucediendo en estos momentos, y sale una idea pues clara al final de esto, que es importante enfatizarla y es decisiva para toda la labor que hacen los obreros conscientes, los revolucionarios, los comunistas, en toda su actividad permanente donde tienen que participar. Y es esa idea de que una cosa es la táctica, la actuación, la forma como debe trabajar el pueblo para luchar por sus reivindicaciones. Es decir, posterior a esos grandes levantamientos de los años recientes, había una perspectiva muy buena, muy alentadora, porque se había impuesto en la sociedad el camino de la lucha, el camino de la confrontación directa, el camino del paro, el camino del pueblo en las calles, conquistando sus derechos con su fuerza.
eso fue malogrado, ese camino, esa tendencia que estaba tomando, ese gran movimiento, fue malogrado por esa opción que se impuso, es decir, de aprovechar todo ese torrente de lucha para encaminarlo y para que se volviera caudal hacia un camino electorero. Y eso conllevó a la parálisis pues, de la acción pues, de masas, y eso es uno de los aspectos que hay que enfatizar ahorita. Y tenemos que aclarar y ser muy claros pues, en ese aspecto. Ahora, ¿cuál es la clave y qué es lo que se necesita ahí? Tenemos que insistir siempre en que un aspecto decisivo en toda esta lucha tiene que ver con la organización. Es decir, si no se logra que esa parte minoritaria, porque es extremadamente minoritaria por ahora en la sociedad colombiana y en la mayor parte del mundo incluso, si no se logra que esa parte consciente, esos obreros e intelectuales revolucionarios se unan, se organicen, trabajen mancomunadamente, no se puede transformar eso de una manera sencilla. Es decir, se necesita que esos compañeros, y hablo pues sin temor a equivocarme, a esos compañeros que están en estos momentos en el programa escuchándonos y a esos inquietos pues que le dedican tiempo a escuchar pues todos estos análisis, se necesita que se organicen, se unan, porque la organización, la asociación, transforma esa fuerza, es decir, es distintos 3 obreros, 3 intelectuales sueltos, aislados unos de otros, a 3 o 4 obreros organizados y actuando como organización política. De ahí la importancia de esa propaganda tan fuerte que le está haciendo en estos momentos la Unión Obrera a la necesidad de avanzar pronto en construir ese partido. Es decir, eso es un aspecto clave, decisivo en estos momentos. Se necesita que esa parte de la intelectualidad y de los obreros revolucionarios que entienden esa postura se organicen y fortalezcan ese futuro partido comunista revolucionario en Colombia. Y eso crea necesariamente una fuerza ideológica, política, dirigente mucho más capaz de trabajar para influir en ese gran movimiento social, en esa fuerza social que por ahora y por poquito tiempo está apaciguada en gran medida por ese aguardiente espiritual que ha embriagado con el pacto histórico. Es decir, esa clave, ese asunto es importante y el llamado es a eso, ¿sí? Porque esa es la táctica correcta, porque esa es la táctica de lucha de los revolucionarios, de los hombres de avanzada, de esas compañeras que están buscando soluciones, que están buscando qué hacer en estos momentos. Entonces el llamado y la invitación que los hacemos es a eso, es decir, es a tomar ese puesto de combate, a organizarse políticamente para participar en ese proceso de construcción de esa organización política revolucionaria en Colombia, que es similar a procesos que se están desarrollando en otras partes del mundo, porque entendemos que esto no es un problema solamente nacional, sino es un problema internacional. Muchas gracias, compañeros, por habernos acompañado. Muy buenos todos sus comentarios. Los invitamos a que compartan este programa con todos sus contactos en sus redes. Muchas gracias, compañero José. No, muchas gracias y muchas gracias a los compañeros por su paciencia. Buenas noches y hasta una próxima emisión de Vanguardia Obrera.